Entonces, muy buenos días, tengan todas, tengan todos, o buenas tardes o buenas noches. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a construir nuestro modelo de factores de producción. Es decir, cómo las empresas, siguiendo en esta línea de cómo toman decisiones las empresas, que recuerden que las clases últimas estamos hablando de herramientas de inversión que no solo aplican a las empresas, también a las personas. Aquí vamos a volver, digamos, a algo más conocido dentro del contexto, digamos, de lo que habíamos estado estudiando antes, que es nuestro modelo de oferta y demanda, aplicado a explicarnos cómo es que las empresas toman decisiones sobre cuántos factores contratar. Por ejemplo, cuánta gente qué voy a querer contratar yo para, para laborar en esta tierra o para trabajar en esta empresa, cuántas máquinas voy a querer yo traer, cómo se relaciona eso con el salario que tengo que pagarles, ¿verdad? Eso va a estar afectado obviamente por si el mercado es competitivo o no. Vamos a traer, digamos, muchos conceptos de otras clases que que ya conocen como el costo marginal, como el ingreso marginal, como Em, bueno, vamos a introducir otros como el valor del producto marginal. El producto marginal, eso sí lo hemos visto. Y si no, lo repasamos y vamos a, digamos, unir otra vez modelos de oferta y demanda para explicar cuánto se contrata, a qué precio, o sea, cuál salario, cuánto se produce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como siempre, ¿cuáles son entonces las preguntas que nos vamos a hacer? Las preguntas que nos vamos a preguntar, iba a decir. Perdón, las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Qué determina la demanda de trabajo en una empresa competitiva? Ojo aquí, y primera diferencia con respecto al a los mercados normales de bienes y servicios. Ese es un mercado de factores. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el trabajo significa que las empresas demandan trabajo. En los mercados de bienes y servicios, las empresas ofrecen, ¿verdad? Ofrecen piñas, ofrecen botellas, ofrecen libros, ofrecen educación, ofrecen call centers, no sé, ofrecen muchas cosas, ¿verdad? Las empresas ofrecen esas cosas, pero aquí las empresas actúan al revés, aquí las empresas más bien van a demandar trabajo y la gente va a ofrecer, las familias van a ofrecer su trabajo, es decir, yo ofrezco mi trabajo a la universidad para ser profesor y ella demanda mi trabajo, ¿ok? Entonces ahí hay que darle un poco la vuelta entre quién está en qué parte. Vamos a ver cómo es que la oferta, del otro lado, la oferta laboral nuestra, de las personas, de las familias, va a depender del salario que tengamos o del salario que nos ofrezcan y por qué, también vamos a ver algunas razones. Vamos a ver qué otros factores pueden afectar esa oferta, cómo se va a determinar y qué va a afectar el equilibrio del mercado de trabajo, ¿ok? Y cómo se determinan esos precios, también cómo se va a determinar el salario en sí mismo, que es el equilibrio de ese mercado. Entonces, van a ver que el modelo sigue varias o todas casi las reglas de los mercados de bienes y servicios, por lo cual no va a haber demasiada complicación, solo es como que intuitivamente no es la misma cosa. Matemáticamente hay algunos conceptos especiales que hay que tomar en cuenta acá. Eh, Porque, digamos, la demanda no está construida por la valoración que tienen las personas de los bienes. No, no, aquí tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cuánto produce la gente. Y sí, con productividad y otras cuestiones. Ahí vamos a irlo construyendo. Pero seguimos el mismo esquema, ¿verdad? De la oferta y la demanda. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿A qué estamos nosotros refiriéndonos cuando hablamos de factores de producción? Entonces, vamos a decir que son los insumos para producir esos bienes y servicios. Es decir, si la empresa quiere producir piñas, bueno, necesita muchos insumos para esas piñas, ¿verdad? Necesita los plaguicidas, necesita gente que le trabaje en la piñera, necesita tierra para plantar esas piñas, ¿ok? Necesita capital, que aquí vamos a hacer una definición especial de capital, bueno, no especial, es una definición que a lo largo de la carrera vamos a manejar, que es el equipo. O sea, el capital es el tractor que me lleva las piñas, el capital es el carro que me lleva las piñas al mercado, el capital son las máquinas, ¿okay? Estructuras que usamos, herramientas que usamos. Sí, si ustedes van a hacer me acuerdo un ejemplo que habían hecho alguna vez en una clase, si ustedes van a hacer una ensalada,
Bueno, las cucharas que ustedes usan son herramientas de capital, son herramientas, no son, o sea, no son máquinas en el sentido de que, no sé, o sea, no se mueven solas, ni, o sea, ni tienen botones, ni nada, pero ni hay que mantenerlas tanto, pero sí son herramientas. Entonces, cuando esas herramientas que ustedes usan para que la producción sea más productiva, porque no es lo mismo hacer una ensalada con unas cucharas grandes que con unas cucharitas ahí todas chiquitas que no son para ensalada, o con la mano, ya no, no es lo mismo, ¿verdad? Depende de la ensalada, quedará mejor o peor, pero las herramientas nos ayudan a hacer las cosas mejor, ¿verdad? Entonces, el capital son todas esas herramientas que nos van a ayudar en ese proceso. ¿Ok? Entonces, va a haber para todas estas cosas, ¿ok? Sobre todo trabajo, tierra y capital, son como los principales que vamos a ver. Va a haber un mercado que los determina. Sí, va a haber oferta de esos bienes de capital, va a haber oferta de esa tierra, va a haber oferta de ese trabajo y va a haber una demanda. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a derivar ahorita de dónde viene esa demanda. Pero bueno, viene del mercado de factores y de la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, esa demanda de los factores de producción, vamos a dar una definición. Esa demanda que vamos a construir, vamos a decir que es una demanda derivada, ¿ok? Porque deriva de una decisión que toma la empresa de ofrecer el bien. Si queremos producir más, vamos a demandar más. Si queremos producir menos, vamos a demandar menos trabajo, por ejemplo, porque no vamos a producir tanto. Es decir, deriva de la decisión directa de la empresa con respecto a cuánto quiere producir. Y una vez que decide cuánto producir, bueno, pasamos entonces al mercado de bienes, al mercado de factores y determinamos la demanda, la curva de demanda por los factores de producción. Entonces se deriva de esa decisión. En el mercado de bienes y servicios era diferente, porque ahí la demanda simplemente venía de la valoración que la gente tenía de los bienes, de esos mismos bienes y servicios, no venía de otro lado. Aquí sí, aquí viene de la decisión con respecto a la oferta que va a ser de un bien y de ahí se deriva lo que va a pasar en este otro mercado. Porque recuerden que este es un mercado de insumos para la producción de cosas. Entonces, como paralelo a otro mercado de bienes y servicios o al mercado de bienes y servicios. Entonces, nada, una definición, le vamos a decir que esta demanda es derivada de las decisiones de la empresa con respecto a cuánto quiere producir. ¿Ok? ¿Okay? Vamos a hacer nuestros supuestos. Acá vamos a trabajar con mercados, primero, perfectamente competitivos, como ya hemos trabajado antes, lo cual simplifica bastante el problema. Las empresas son tomadoras de precios, tanto, y eso es muy importante, las empresas son tomadoras de precios y hay un mercado perfectamente competitivo, tanto en el mercado de trabajo o en el mercado de factores como en el mercado de bienes, porque recuerden que son dos mercados paralelos, ¿verdad? Yo produzco acá, pero acá están los insumos. Entonces, ambos van a ser perfectamente competitivos. Si hay uno que no es competitivo, pues me va a afectar el otro, ¿verdad? Entonces necesito que los dos sean competitivos para hacer el análisis de la perfecta competencia. Necesito que todo sea perfectamente competitivo. ¿Okay? Y segunda cosa, este es un supuesto nada difícil de hacer, nada restrictivo en la realidad y nada irrealista. Es algo bastante realista, la verdad, pero hay que hacerlo como supuesto. Y es que el objetivo de las empresas como tal va a ser maximizar sus ganancias. Se van a producir y van a contratar la gente, la cantidad de gente que haga que ganen más. Eso es una regla muy sencilla y las empresas van a seguir esto. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, de todo lo que hagamos de la oferta y demanda de los insumos va a derivarse del objetivo que tienen las empresas. O sea, igual que hacíamos antes con la curva de oferta. Bueno, ¿cuánto ofrezco yo de manera tal que maximice mis ganancias? Ok, cuando el precio sea igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque después de ahí te cuesta más de lo que te dan. El costo marginal es mayor que el ingreso marginal, entonces no te conviene, porque queremos maximizar las ganancias, no maximizar el producto, maximizar las ganancias. Eh, Entonces, es parecido en ese sentido. O sea, estamos haciendo el mismo supuesto. Vamos a parar de producir, vamos a parar de contratar gente en el momento en el que nos cueste más de lo que nos da. Esa es la misma regla, la vamos a seguir. ¿Okay? Eh, Les voy a hacer un comentario nomás al pie de la página que me dijeron ayer que salió de una conferencia con empresarios.
Ustedes saben que ahorita estamos en una época de bastante inflación y hay muchas empresas y empresas grandes. Ahorita que estaba leyendo esto me acordé, me lo comentaron ayer que decían los empresarios, que en sus empresas el año pasado y este está siendo un año particularmente bueno en ventas. Es decir, está maximizando ganancias. Pero si ustedes se ponen a ver, y es una cosa muy curiosa que pasa cuando estamos en una situación como esta, resulta ser que esas ganancias tienen que ver con cuánto vendo, cuántas unidades, digamos, del bien vendo multiplicado por el precio, ¿verdad? Eso ya eso también lo hemos visto, el ingreso que tiene la empresa es ese. Y muchas de esas ganancias más grandes tienen que ver justamente con el aumento en el precio, porque como estamos en una época de inflación, los insumos les cuestan más, producir les cuesta más, entonces el precio es mayor. Y, y el producto real, digamos, la cantidad de cosas que están vendiendo está cayendo. Entonces, se altera un poco el analizar qué tan bien estamos en una situación como esta, porque uno dice, bueno, estamos maximizando ganancias, estamos teniendo ganancias extraordinarias, increíbles, pero ustedes se ponen a ver los inventarios y no se vacían tan rápido. La gente no está comprando tanto de lo de ustedes, lo cual no es bueno, pero aún así están teniendo las mejores ganancias que han tenido en años eh, por el efecto de la inflación. Va a llegar un punto, y siempre llega un punto en el cual la inflación llega a tal nivel, que esperemos no se llegue a ese nivel, en el cual a pesar de que aumenten los precios mucho, la caída en el producto, o sea, la cantidad es tal que aún así tienen ganancias menores. Entonces, nomás una nota muy al pie de página de algo, de un caso real, digamos, del que estuve hablando ayer, de que a veces en una situación de mucha inflación las empresas pueden reportar muchas ganancias a pesar de que estén produciendo menos, muchas más ganancias a pesar de que estén produciendo menos, que se esté vendiendo menos de su producto justamente por el tema de la inflación. ¿Sí? O para que lo tomen en cuenta, porque eso en la carrera probablemente no lo vayan a ver. Eso es una cuestión que hablaban los empresarios, varios empresarios y que me llamó muchísimo la atención cuando me lo comentaron. Okay, entonces vamos a hacer estos dos supuestos. Vamos a hacer el ejemplo conmigo, obviamente, porque como me llamo Juan, entonces en los ejemplos siempre voy a salir bailando. Yo no hice directamente esos ejemplos, por eso me llama mucho la atención que siempre salgo yo bailando acá. Entonces, bueno, Juan el agricultor. Ahora yo soy el Juan el agricultor vende café en un mercado perfectamente competitivo, nada del otro mundo. ¿Y qué hace Juan? Bueno, contrata gente en un mercado de trabajo perfectamente competitivo. Juan también maximiza las ganancias. Entonces ahí están los supuestos. ¿Cómo la decisión Juan? ¿Verdad? Sí, los beneficios de contratar el trabajador adicional, porque recuerden, como hicimos en los modelos anteriores, uno deja de producir cuando qué, cuando el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, ¿verdad? Cuando me cuesta más de lo que me da. Entonces acá resulta ser que contratar un trabajador trae beneficios. Trae beneficios, ¿por qué? Porque ese trabajador me va a producir café que yo vendo y eso me da beneficio, eso me da ingreso. Entonces hay unos ingresos que me van a venir a mí por ese trabajador. Por otro lado, hay costos. ¿Por qué? Porque tengo que contratar a este otro trabajador que probablemente se llame Juan también, pero va a contratar a este otro man y el otro hay que pagarle una cierta cantidad de dinero. Entonces, recuerden que la productividad marginal es decreciente, o sea, entre más gente yo tengo trabajando, menos bien me trabaja la persona adicional, entonces menos me produce la persona adicional, lo cual significa que estos beneficios van a ser cada vez más pequeños, ¿verdad? Los marginales. Entonces va a llegar un punto en el que contratar a una persona no va a ser beneficioso para mí porque me va a costar más, o sea, el salario que le tengo que pagar es más que lo que me produce a mí. Entonces, la regla es bastante sencilla, ahorita la formalizamos, pero la idea va a ser esa. O sea, yo decido contratar si esta persona adicional me produce más de lo que me cuesta. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con estos supuestos, con este inicio, digamos, del modelo que estamos haciendo? ¿Todo va bien? ¿Todo va en orden o no? Me tomo un poquito de agua. Ok, pues seguimos. Ok, entonces el costo de contratar es el salario.
te vamos a hablar de que el costo contratable es el salario. Y el beneficio resulta ser que deriva del hecho de que con esa persona Juan puede producir más y vender más café. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el tamaño de los beneficios que le dé ese trabajador va a depender de la función. Ese es un concepto nuevo, esto no lo hemos visto. La función de producción de Juan. Ya hemos visto la función de costos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la contraparte, la función de producción. Es decir, vamos a relacionar el producto, la cantidad de café que produzco con cuánta gente tengo trabajando. Si tengo una persona trabajando, produzco tanto café. Si tengo dos personas, tanto. Si tengo tres, tanto. Cuatro, tanto. Y esa producción, pues me va a decir a mí muchas cosas. Me va a decir qué tan productiva es mi tierra, me va a decir qué tan productivos son mis trabajadores. Bueno, la tierra no, pero qué tan productivos son mis trabajadores. O sea, el trabajador adicional, cuánto café puede aportar. Y luego pues, veo en cuánto puedo vender yo ese café para ver cuánto me beneficia. Y últimamente lo comparo con el salario. Esa es la idea. Entonces, vemos la producción, la función de producción. Y Juan tiene este dato. Si yo contrato a una persona, produzco 1.000 quintales de café. Si yo contrato a dos personas, puedo producir 1.800 quintales de café. Si yo contrato a tres personas, puedo producir 2.400 quintales de café. Todos vean que esa función es creciente. O sea, entre más gente trabaje, más producto tengo, porque tengo más gente trabajando. Ahora, noten por el contrario, y esto es lo que siempre asumimos, es otro supuesto también, es que la productividad marginal es decreciente. Es decir, el primer trabajador hizo que la producción pasara de 0 a 1.000. Entonces, ese trabajador me produjo a mí 1.000 quintales. Pero cuando contrato a dos personas, la pregunta que me hago es, ¿cuánto me produjo la segunda persona? ¿Alguien sabe cuánto me produjo la segunda persona? Marginalmente, 800. ya 800, ¿verdad? Entonces, el producto marginal de esa segunda persona son 800, porque ya la primera me estaba produciendo 1.000. Entonces, cuando metí la segunda, pasé a 1.800. O sea, hay 800 que son de la segunda persona y 1.000 que son de la primera. Solo hacen la resta. Luego, la tercera persona me produce 600. La cuarta persona me produce 400 y la quinta persona me produce 200. Entonces, cada persona produce menos que la anterior. Ese va a ser un supuesto muy importante. Que si ese número fuera creciente, si cada persona produjera más que la anterior, probablemente yo nunca dejaría de contratar personas. Porque o sea, cada vez se va a alejar más el beneficio del salario. Entonces, es infinito. Pero normalmente, en la realidad, uno ve más bien que es decreciente. Como que se empiezan a estorbar y no empiezan a recoger café en las mejores zonas de la finca. Y cada vez va a producir menos porque también hay cada vez menos café que recoger. Matías, decime. Y hay como una producción promedio. También uno podría sacar la producción promedio, sería simplemente dividir la cantidad de café entre la cantidad de personas. O sea, 5 personas me produjeron 3.000. En promedio, cada una me produjo 600 quintales. Uno podría sacar eso. No nos va a servir tanto en este caso como cuando uno sacaba el costo promedio, ¿verdad? Que el costo promedio era una cosa súper fundamental porque te define si estás en equilibrio de largo plazo, si tenés que cerrar o salirte del mercado o si tenés ganancias, si la gente va a empezar a entrar y va a empezar a tirar el precio para abajo. Eso aquí no es tan relevante. Nos va a interesar más el producto marginal, el promedio, aunque el promedio pues se puede sacar y nos puede dar algunas ideas, pero el más importante acá va a ser el marginal. ¿Y cuánto me produce la persona marginal para ver si la contrato? ¿No? Antonio, decime. Profe, pero, o sea, en otros términos, eso es lo mismo que la producción marginal. Es la producción marginal. Ah, Es, ok. es lo mismo, es lo mismo. Es el producto marginal o pongámosle un nombre más formal, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos? Eso se llama el producto marginal del trabajo. La primera persona me produjo 1.000 quintales, la segunda 800, la tercera 600. Ese es el producto marginal del trabajo de esa tercera persona. El producto marginal del trabajo de esta tercera persona son $600, digamos. Entonces, sí, es lo mismo. Es eso. Es justamente lo que estamos viendo. ¿Sí? Producto, entonces definámoslo. Mira, ya lo definí, pero producto marginal del trabajo es el incremento en la cantidad por cada unidad adicional de trabajo. O sea, yo cambio y este delta es una letra de griega delta. Este delta denota siempre, cuando lo vean, siempre denota cambio. Es el cambio en la cantidad
dividido entre la cantidad de trabajo. O sea, yo cambié la cantidad de trabajadores en una unidad, yo contraté a alguien más y la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuánto cambió la cantidad? Entonces aquí arriba, del primero al segundo, yo vi que la cantidad cambió de 1000 a 1800. Se movió 800 unidades hacia arriba. Produjeron 800 más. ¿Y cuánto cambió el trabajo? Bueno, contraté una persona. Entonces, si contraté una persona y el producto de ese trabajo fueron 800, bueno, yo sé que esa persona me produjo 800 quintales de café. Entonces eso, es simplemente dividir cómo cambia la cantidad con respecto a cuánto cambió la cantidad de trabajo. O sea, yo contrato a una persona más, ¿cuánto cambia la cantidad? ¿Sí? Entonces eso es el producto marginal del trabajo. Ahora, problema que tenemos. Resulta ser que el costo de contratar a esta gente está en valores monetarios, o sea, digamos en dólares. Yo no les pago en especie, yo no les pago en quintales de café. No es como usted me produce 1000 quintales de café y yo le doy 600 quintales de café a cambio. No. Los salarios, y sobre todo los salarios modernos, vienen en dinero. ¿Sí? Yo les pago en dólares. Entonces yo necesito comparar ese costo en dólares con el beneficio que me traen en dólares, no en quintales de café. O sea, si vos producís 1000 quintales de café, eso a mí no me dice todo lo que necesito saber. Yo necesito saber en plata cuánto significa eso, o sea, cuánto me producís en plata. Por lo cual, vamos a sacar la siguiente solución. Pasamos a ese producto marginal, esos granos de café, esos quintales de café que vos como trabajador producís, pasémoslo a dólares a través de lo que llamamos el valor del producto marginal, o sea, cuánto vale ese café que produjiste. Sí, la fórmula no es difícil, es simplemente multiplicar el producto marginal, es decir, estos 1000 quintales de café que produjiste, estos 800 quintales de café que vos produjiste, pasémoslo a dinero, o sea, ¿cuál es el precio en el mercado de ese café? Entonces, lo que produjo, multiplican lo que se produjo, producto marginal del trabajo, lo multiplican por el precio del café y eso les da esos 1000 quintales de café en cuánto se valoran en el mercado. Entonces, si el precio del café está en $100 por quintal, por ejemplo, y el primer trabajador me produjo 1000, entonces el beneficio de esta persona para mí, dado que produjo 1000 quintales de café, son $100,000. Y yo luego comparo eso con el precio con el salario, ¿verdad? Pero aquí el problema al que estábamos aduciendo era que esta producción está medida en quintales de café, el salario está medido en dólares y yo necesito ver cuánto vale esto. O sea, el beneficio en dólares, ¿cuánto es? Bueno, entonces multiplican los quintales de café por el precio que voy a recibir yo en el mercado por esos quintales de café. ¿Ok? Nada muy allá, la fórmula es simplemente multiplicar precio por producto marginal. Y a eso le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar valor de el producto marginal del trabajo. O sea, cuánto me ingresa a mí por ese trabajo. ¿Ok? Entonces hagamos ese ejercicio con una tabla. Si el precio de los quintales está en $5 por quintal, entonces esta tabla es la misma que teníamos. Entonces, si sacamos el producto marginal del trabajo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pasa de 0 a 1000. Entonces la primera persona produjo 1000. La segunda produce 800, la tercera produce 600, la cuarta 400 y la quinta 200. Producto marginal, ¿verdad? Cambio en curso, el cambio en trabajo. Y luego viene el valor del producto marginal del trabajo, que es únicamente decir, bueno, sí, 1000 quintales, sí, 600 quintales, pero eso en plata, ¿cuánto es? ¿Cuánto voy a recibir yo por esos quintales de café? Bueno, multiplique los quintales por el precio del quintal, que son $5. Entonces, 1000 quintales de café son $5,000 para mí. Eso es lo que va a ingresar a la empresa por esos 1000 quintales de café. 800 quintales, $4,000. 600 quintales, $3,000. 400, $2,000. 200, $1,000. ¿Sí? Vean que el producto marginal es decreciente por un supuesto que hacemos de que entre más gente haya, más gente hay, más gente se estorba y, y menos puede sacar de café cada uno. Además, las primeras personas probablemente agarren zonas de la finca que son más productivas y las últimas personas simplemente se queden con zonas donde casi no hay café porque son tierras, las peores tierras de la finca. Entonces, y bueno, llega un punto en el cual pues ya no hay demasiado café que recoger. Entonces, ese producto marginal es decreciente. Como el producto marginal es decreciente y el precio es constante, entonces el valor del producto marginal va a ser también decreciente, ¿verdad? Entre más personas tengo, cada persona me va a dar a mí un beneficio menor.
Y cuando digo beneficio me refiero al valor del producto marginal, que es lo que me ingresa a mí por el trabajo de esas personas. ¿Ok? Vamos a hacer entonces una curva. ¿Ok? Primera persona, 5.000, segunda persona, 4.000, tercera persona, 3.000, segunda, cuarta persona, 2.000 y quinta persona, 1.000. Esa es la curva del valor del producto marginal, es decreciente, nada muy raro, nada muy... ¿Ok? Ok, entonces, vamos a sacar o vamos a derivar a partir de estos datos, la curva de demanda de trabajo. ¿Qué es la curva de demanda de trabajo? Es una curva que me va a relacionar ¿qué? El precio del trabajo, que es el salario, con ¿qué? ¿Cuánta gente voy a demandar yo? O sea, la cantidad demandada de trabajadores relacionado con el salario que yo les tengo que pagar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, resulta ser que digamos que el salario es de $2.500. El salario es de 2.500. Entonces, ¿cuánta gente voy a contratar? Y la respuesta es aquella cantidad de gente a partir de la cual yo reciba más plata que la que voy a gastar en su salario. Entonces, voy a comparar el salario que le tengo que pagar a las personas con ¿qué? Con el valor del producto marginal. Es decir, la primera persona me produjo 1.000 quintales, con lo cual voy a recibir $5.000 y a esta persona solo le tengo que pagar 2.500. ¿La contrato? Sí, porque las ganancias que yo quiero maximizar aumentan cuando yo contrato a la primera persona. La segunda persona me produjo 800 quintales que se venden en $4.000. Sigue siendo más alto que el salario, entonces mi ganancia va a aumentar cuando yo contrato a esa persona. Bien, la contrato. La tercera persona me produce $3.000, el salario es de 2.500, todos aumentan mi ganancia, la contrato. Pero la cuarta, el producto de esa cuarta persona se vende en $2.000, entonces me cuesta más de lo que me ingresa, entonces no la contrato. Entonces vean que esta curva del valor del producto marginal es en sí misma la curva de demanda de trabajo, porque me relaciona el salario. Sí, si el salario es 2.500, vemos que contrato tres personas. O sea, me relaciona directamente el salario con cuánta gente voy a querer yo contratar. ¿Okay? Si el salario fuera más bajo, bueno, resulta ser que yo podría contratar más gente porque resulta ser que entre más bajo el salario, estos $2.000, pues bueno, llega un punto en el cual pueden representar alguna ganancia para mí. Y si el salario sube mucho, bueno, contrato menos gente porque tengo que justificar ese salario con mayores ingresos y no toda la gente es igualmente productiva, no toda la gente produce lo mismo, entonces solo aquella gente más productiva es la que se va a poder quedar, el resto no. Entonces, esta es la curva de demanda de trabajo. Entre menor sea el salario, más gente contrato, entre mayor sea el salario, menos gente contrato. ¿Okay? Es esto. El punto de equilibrio es donde el salario sea igual al valor del producto marginal. Entonces contrato a toda la gente cuyo valor del producto original es mayor al salario y dejo de contratar o no contrato o despido a la gente que tiene un valor del producto marginal menor al salario. Ese valor del producto original, como ya vimos, está relacionado con la productividad, con el producto marginal. Si la gente trabaja mejor o si se produce más café por persona, bueno, a lo mejor podría contratar más personas. Si aumenta la productividad, bueno, el mismo salario podría contratar más personas, pero dadas las condiciones actuales, solo puedo contratar tres, porque la cuarta y la quinta no tienen una productividad que justifique ese salario. ¿Sí? Entonces, aquí derivamos la curva de Mac. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Hace rato no me estiraba. Entonces ya es un montón. Voy a tomar un poquito de agua. Si tienen alguna duda me dicen. Si no, asumo que vamos bien. El modelo, como ven, no tiene demasiadas variables, pero nos va a explicar, como les dije, mucho de la realidad, lo cual implica que ese es un modelo bello en sí mismo. Puede explicar mucho con muy pocas variables. ¿Verdad? Okay. Va. Entonces, ese es nuestro modelo de demanda. Así sacamos nosotros la demanda. Comparamos salarios con valor del producto marginal, porque el valor del producto marginal me va a decir a mí el trabajo de la gente que yo contrato, cuánto ingreso me va a dar a mí, y lo comparo con el costo. Marginal, siempre marginal, ¿ven? Marginal, marginal, producto marginal.
Y el salario es el costo marginal del trabajo, ¿verdad? Porque es cuánto le tengo que pagar a la persona adicional. Eh, Luego, ¿por qué se mueve esa demanda? Bueno, ¿qué pasa si el precio, ojo que este es el mercado de insumos, el mercado de factores, hay otro mercado de bienes y servicios. ¿Qué pasa si el precio en el mercado de bienes y servicios aumenta? O sea, si el precio del café sube. Resulta ser que la gente produciendo los mismos quintales de café hace que por esos quintales de café se reciba más dinero, ¿verdad? Entonces el valor del producto marginal de la misma cantidad de quintales de café aumenta. Entonces hace que la demanda de trabajo se mueva hacia la derecha, porque la gente, aunque produce los mismos quintales de café, hace que se vendan más caro. Entonces, dado eso, podemos mover la curva de demanda hacia arriba. Si por el contrario el precio del bien decrece, la demanda va a reducirse porque los quintales de café se van a vender en menos dinero, con lo cual el valor del producto marginal va a ser menor. ¿Sí? Eh, ¿Qué otras cosas pueden? Bueno, resulta ser, como yo les dije, que esta curva está muy determinada también por la productividad. ¿Qué pasa si la gente empieza a recoger más café porque, no sé, aprenden con el tiempo a recoger café más habilidosamente? Entonces, en vez de producir la primera persona 1000, produce 1200, y la segunda produce 1000, y la tercera produce 400, y así. Bueno, este valor del producto marginal también se va a mover hacia arriba, porque son más productivos, porque el valor del producto marginal aumenta, no porque aumenta el precio, sino porque aumenta el producto de cada persona. Entonces eso también me desplaza la curva de demanda de trabajo hacia arriba o hacia abajo si baja la productividad. Entonces la productividad va a hacer que la curva de demanda se me mueva. ¿Ok? O oferta de otros factores. Es decir, si yo estoy recogiendo café con la mano, sí, me puedo hacer más habilidoso, pero ¿qué tal si traen una máquina recolectora de café? Eso también nos hace más productivos, no porque seamos más habilidosos, sino porque la empresa, digamos, en el mercado de capital, adquirió más bienes de capital, adquirió una máquina recolectora de café, que es una cosa, como una maravilla, es una mano robótica que ustedes acercan, detecta por algoritmos de inteligencia artificial qué es café y qué es hoja, y agarra café y lo tira de una vez a la canasta, y son 4 brazos biónicos así, entonces, ustedes solo van moviéndolo a través de la planta y les va sacando el café, sería precioso, ¿verdad? Entonces, si ustedes, la empresa les da ese bien de capital, ¿sí? Les ofrece esos bienes, esos otros factores de capital o esos otros factores de producción, bueno, van a ser más productivos también, porque los diferentes tipos de capital, o sea, el capital y el trabajo se complementan entre sí, no son independientes. O sea, si ustedes les ofrecen recoger trigo y les dan un tractor, entonces ese valor del producto marginal aumenta, porque ustedes solitos con el mismo tiempo de trabajo van a poder producir mucho más. ¿Okay? Entonces, los otros bienes de capital, los otros factores de producción que ustedes tengan, van a, van a afectar esa productividad que ustedes tengan. ¿Verdad? Eh, Recordemos, nota al pie de página, que el costo marginal es cómo cambia el costo conforme yo cambio la cantidad, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el costo marginal. Supongamos que el salario que hay que pagarle a esta persona es de $2.500 y su producto marginal es de 500. Entonces, si Juan es el agricultor y quiere contratar a otro trabajador, bueno, ya sabemos que cuando lo contrate, va a ver que el aumento en el costo total es de 2.500. ¿Por qué? Porque aumentó en una persona la cantidad de trabajadores y esa persona me costó $2.500. Entonces, ¿cómo cambia el costo? Bueno, aumenta $2.500 de lo que tuve que pagarle a esa persona. Asimismo, la cantidad que produjo fueron 500 quintales, ¿verdad? Entonces, recuerden que el costo marginal es dividir cómo cambia el costo con respecto a cómo cambia la cantidad de producto. Aquí no es con respecto a los trabajadores, porque el costo marginal con respecto a los trabajadores es salario, ¿verdad? Yo aumento el costo con respecto a un trabajador más en la medida en la que ese costo me implica un salario. Entonces, ¿cuánto aumenta el costo cuando yo contrato a alguien más? Bueno, el salario, porque tenés que pagarlo, nada más.
Con respecto a la cantidad, bueno, hay que ver cómo juega eso con la productividad. Yo produje 500 quintales. Producir esos 500 quintales me costó $2.500 porque es una persona que yo contraté para producirlos. ¿Cuál es el costo marginal de cada quintal? Bueno, el costo marginal de cada quintal es dividir cómo cambió el costo sobre cómo cambió el producto. Cada quintal me costó $5. Cada quintal adicional, ¿verdad? Que produjo esta persona, me costó $5. ¿Okay? Otra manera de verlo es como el salario dividido entre el producto marginal del trabajo. Vean que 2.500 es el salario que yo le pagué a esta persona y 500 es el producto marginal, son los quintales de café que pudo producir. Ustedes dividen eso y les da el costo marginal. ¿Ok? Eh, ok, nomás como una nota al pie de página. Eh, Profe, una pregunta, pero ahí también sí. habría que incluir otros costos variables, si fuera que hubieran. Ok, sí, sí, pero dado los supuestos que estamos teniendo, el único costo variable que estamos asumiendo en este punto es el salario. O sea, si yo quiero producir más, tengo que contratar más. Punto. No estamos incluyendo, no sé, costos de granos para plantar más café, ni costos de mantener el capital, ni, no, o sea, solo está, el único costo variable que estamos tomando en cuenta aquí es el salario. Entonces, es lo único que va a cambiar. Yo contrato a una persona más y me cambia el costo en la medida en la que tengo que pagarle un salario, nada más. Y esa persona me va a producir 500 quintales, entonces cada quintal me vale $5, ¿verdad? Eh, y ya, pero sí, nomás eso es por un supuesto. Yo sé que en la vida real, pues probablemente hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, pero acá, por simplicidad, estamos tomando en cuenta únicamente el salario. El único costo variable aquí, en este mercado, es el salario. ¿Sí? Y eso nos da bastante simplicidad. ¿Ok? Entonces, tenemos esta formulita que acabamos de sacar, que si yo divido el salario que yo le pago a alguien entre la cantidad de café que me produce, eso me va a dar cuánto me costó cada, cada quintal, ¿verdad? Eh, Noten que para producir más yo tengo que contratar más gente, ¿verdad? Segunda, todo eso ya lo hemos hablado, pero más como para repasarlo. Si yo quiero producir más, tengo que contratar más gente. Si yo contrato más gente, cada persona me produce menos que la anterior. Empiezan a estorbar, una forma con la que a mí psicológicamente me sirve bastante pensarlo bien. Así se empiezan a estorbar. Eh, Como se empiezan a estorbar y el salario que le tengo que pagar a cada persona es el mismo, y este producto marginal del trabajo se hace más chiquito, entonces esta división, salario sobre producto marginal, se hace más grande, ¿verdad? Porque el salario es el mismo y el denominador es más pequeño. Significa que la división va a ser más grande. Entonces, entre más produzco yo que el costo marginal es más grande. Eso es el mismo supuesto que hemos tenido hasta ahora. El costo marginal es creciente. El costo marginal se hace cada vez más grande entre más gente tengo, entre más quiero producir. Entre más quiero producir, ese costo marginal va a ser más grande porque el producto marginal del trabajo es decreciente, porque la gente se empieza a estorbar, porque tengo que pagarle lo mismo, pero cada vez me producen menos. Entonces cada vez me cuesta más. Cada quintal. ¿Ok? ¿Qué sacamos de acá? Que el producto marginal decreciente y los costos marginales crecientes son dos caras de la misma moneda. Una cosa deriva de la otra. Dado que el producto marginal del trabajo es cada vez más pequeño, el costo marginal es cada vez más grande. Porque cada quintal me va a costar más plata. En promedio, bueno, no en promedio, marginalmente me va a costar más plata porque cada persona me va a producir menos quintales y le tengo que pagar exactamente la misma cantidad de plata. Sí, no puedo pagarle cada vez menos a la gente que voy contratando. No es que a las primeras les pago más y a las segundas les pago menos. A menos que logre discriminar ese salario de alguna manera y que no se den cuenta. Pero como estamos en un mercado perfectamente competitivo, eso no se puede hacer. ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo podemos conectar esto con la oferta del producto? Bueno, si yo ya tengo el costo marginal, que el costo marginal es igual al salario sobre el producto marginal del trabajo, y en equilibrio, yo contrato la cantidad de gente que haga que me cumpla que el producto marginal del trabajo de esa última persona multiplicada por el precio, es decir, el valor del producto marginal, sea igual al salario, o sea, el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Si ustedes despejan acá,
ese precio va a ser igual al salario sobre el producto marginal del trabajo, que por la fórmula anterior es igual al costo marginal, que es la misma condición de equilibrio que teníamos en el mercado de bienes y servicios. Yo dejo de producir donde el precio sea igual al costo marginal y va a estar relacionada de alguna manera eso con el mercado de insumos, porque el costo marginal deriva del producto marginal decreciente, que se relaciona a su vez con el valor del producto original, que se relaciona a su vez con el salario. ¿Okay? Entonces, la demanda de insumos se relaciona con la oferta de bienes y servicios. Y esta demanda de insumos se va a derivar, por eso decimos que es una demanda derivada, se deriva de la oferta que queramos tener de esos bienes y servicios. Si yo quiero producir más, tengo que contratar más. Si yo quiero producir más, me va a costar más, porque si yo quiero producir más, el producto marginal del trabajo en este otro mercado va a empezar a decrecer. Y el costo marginal es creciente en la medida en la que el producto marginal del trabajo es decreciente. Contrato donde el valor del producto marginal sea igual del salario y produzco donde el precio sea igual al costo marginal. Y todo va a estar relacionado entre sí. Esta demanda de insumos va a derivarse de la oferta que yo quiera tener de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, eso nomás no se enreden mucho, solo vean que están relacionados entre sí a través de estas fórmulas. No, o sea, se determinan de manera separada, pero están relacionados entre sí eh, a través de las ecuaciones. O sea, yo para producir tengo que ver cuánto es que el precio sea igual al costo marginal, que de alguna manera van a ver que se va a relacionar con la otra. Entonces, es nomás para que vean esa relación que hay. ¿Okay? Y lo más importante en ese mercado de insumos va a ser justamente la condición de equilibrio de que el valor del producto marginal sea igual al salario. En el bienes y servicios, lo más importante es que el precio sea igual al costo marginal. Entonces, en cada mercado ustedes van a buscar por separado esa condición. Lo que pasa es que al final van a estar relacionados, porque esta deriva de esto. Pero nada más. ¿Okay? No le den mucha vuelta. Entonces, terminamos acá con la demanda de trabajo. Pasamos a la oferta. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Entendió? ¿Debo repetir algo? Para pasar entonces a la oferta, la del otro lado, y luego pues, vemos el equilibrio. Pero ya sabemos cómo la demanda está determinada por el valor del producto marginal. Es una relación entre cuál es el salario que tengo que pagarle a alguien y cuánta gente quiero contratar como empresa. ¿Sí? Tomar agua de nuevo y seguimos. Y ya saben, en cualquier momento si tienen dudas solo me interrumpen, me levantan la mano. Sí. Hoy no me atraganté tomando agua. El pasado, sí. Discúlpenme por ser así. Ok, entonces, vamos a hablar de oferta de trabajo. Vamos a ver el otro lado. ¿Okay? Resulta ser que para las personas que quieren trabajar, y esto ya lo hemos visto, recuerden cuando hicimos nuestro modelo de nuestro modelo de las preferencias por ocio y por trabajo. Así que, y bueno, no por trabajo, por consumo, que la gente tiene que decidir entre tener más horas de ocio o trabajar más y que depende del efecto sustitución, efecto ingreso. Bueno, eso nomás fue como no, fue no. Eso para esto que vamos a ver, bueno, nos sirve para familiarizarnos con esa disyuntiva que tiene la gente. Sí, que ustedes quieren descansar, ustedes quieren hacer sus cosas, pero al mismo tiempo necesitan el pan de cada día y el consumo. Entonces, para consumir necesitan trabajar. Sí, en este modelo el trabajo, uno no tiene utilidad por trabajar. Nadie quiere trabajar, pero como el consumo viene del trabajo en las sociedades modernas, entonces necesitamos trabajar y dividir nuestro tiempo entre trabajo y ocio. ¿Okay? Lo cual implica que entre más tiempo trabajemos, pues menos vamos a poder descansar. ¿Okay? Por lo cual, y todo esto ya lo vimos, el costo de oportunidad del ocio es el salario. O sea, cada hora que recuerden lo que habíamos dicho, que cada hora que ustedes pasan viendo televisión es una hora en la que no están trabajando, es una hora en la que no están persiguiendo el salario, y es el costo de oportunidad. Por eso cuando el salario subía, el costo de oportunidad del ocio subía, y el efecto sustitución les decía, deje de ver televisión esa hora, vaya a trabajar.
pero el efecto ingreso le dice tenga más socio y consuma más al mismo tiempo porque ahorita es más rico. Entonces, eran efectos contrarios y dependiendo del efecto institucional era más grande que el efecto ingreso o viceversa, ustedes iban a tener menos socio o más socio. ¿Sí? Pero aquí no vamos a ver eso, es solo como recordándolo. Es solo que vean que el costo de oportunidad de los socios es el salario, todos que están son contradictorios. ¿Okay? Para nuestra suerte, y digo para nuestra suerte porque si no todo sería muy complejo de resolver, la verdad. La curva de oferta tiene pendiente positiva con respecto al salario. Es decir, vamos a hacer el supuesto de que el efecto de sustitución es más grande que el efecto ingreso. O sea, si el salario sube, como el costo de oportunidad de ver televisión aumenta, entonces vamos a tener menos socio y trabajar más horas. Entonces vamos a subir eso sí. Que entre más sea el salario, más vamos a querer trabajar para tener ese salario mayor. ¿Okay? Entonces, nuestra curva de oferta de trabajo, dada esa disyuntiva que tenemos entre ocio y trabajo, de la que hablamos ya antes, nos da como resultado una situación en la cual un mayor salario resulta en que la gente quiere trabajar más, la gente ofrece más, no solo más horas de trabajo, sino que más gente entra a trabajar con un salario más alto. ¿Okay? Entonces, la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva, lo cual hace las cosas bastante fáciles. Y no es solo por supuesto, si ustedes ven estudios sobre elasticidad de trabajo con respecto a los salarios, pero normalmente esa elasticidad es positiva. Normalmente a mayor salario sí se logran contratar más personas. Entonces esto también viene de una base empírica bastante sólida. Sí, no solo que me lo saqué de la manga, ¿verdad? Empíricamente está bastante sustentado que a mayor salario ofrecido, más gente va a querer trabajar y más horas va a querer trabajar. ¿Sí? Entonces, nada, esa es la oferta. Sí, a diferencia de la demanda, no hay demasiada vuelta matemática que darle, solo que vean que a mayor salario la gente va más. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad del ocio aumenta cuando el salario aumenta, por lo cual la gente sustituye ese ocio por trabajo. Y el efecto de sustitución va a ser mayor que el ingreso, el efecto ingreso. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Okay? ¿Qué factores mueven esta curva de oferta? Bueno, resulta ser que puede haber cambios en preferencias. Sí, así como en el mercado, recuerden en el mercado de bienes que la demanda cambiaba por preferencias, como había una propaganda donde Messi se toma una Pepsi, toda la gente dice, ah, Messi, Messi, se toma una Pepsi, entonces dejo la Coca-Cola y empiezo a tomar Pepsi porque Messi toma Pepsi. Entonces ahí no, o sea, no cambió nada con respecto al producto, no pasó nada con respecto al ingreso de la gente, no, solo la gente vio a Messi y compra más Pepsi o compra más, no sé, Lay's, que siempre sale Messi ahí antes de los partidos de Champions comiendo Lay's, aunque él no está en los partidos de Champions ya, pero bueno, es triste pero verdad. ¿Qué estaba? Así que así como en el mercado de bienes y servicios, la demanda cambia cuando, por ejemplo, cambian las preferencias porque hay publicidad o algo que hace que la gente busque más eso. Bueno, aquí también los gustos y preferencias va a cambiar la curva de oferta, o sea, las preferencias que tenga la gente por trabajo. Por ejemplo, el ejemplo que se da acá es la participación de la mujer. Es decir, la conformación social y las normas sociales, digamos, cambian, la cultura cambia a lo largo del tiempo de manera tal que si bien el trabajo sea el mismo o el salario sea el mismo, más mujeres entran al mercado laboral porque la idea de que las mujeres no pueden trabajar va cambiando con el paso del tiempo, con lo cual ellas se pueden involucrar cada vez más, se pueden crear, digamos, construir sus propias carreras profesionales sin tanto estigma como hace 100 o bueno, no nos vayamos tan atrás, como hace 40 o 50 años. Eh, entonces, al mismo precio hay más oferta de trabajo porque hay más personas, dadas los gustos, preferencias y en este caso cultura de trabajo y digamos sistema social va cambiando para que más personas se puedan involucrar. O sea, así como si empezamos a dar menos regulaciones para que los inmigrantes trabajen, bueno, eso también va a cambiar la oferta de trabajo, ¿verdad? Entonces, a la gente que viene aquí de inmigrante ilegal le damos un permiso de trabajo porque juzgamos como sociedad que esas personas vienen a trabajar, vienen a hacer, a mejorar su vida, razón por la cual salieron de su país, que para cualquier persona es una decisión muy difícil, nadie lo hace por pasear, eh, menos en esas condiciones de peligro en las cuales se ponen las personas migrantes normalmente cuando salen de su país, y las ponemos a trabajar. Vamos a buscar que trabajen. Y
Y bueno, eso aumentaría la oferta de trabajo. Al mismo salario hay más gente que quiera trabajar porque le estamos dando permiso a las personas migrantes, por ejemplo. ¿Ok? Sergio, decime. Profe, la educación o especialización así del trabajador aumenta esa curva también, digamos, la desplaza. A ver, la cosa con la educación es que la educación está muy relacionada con la productividad de la gente. Entonces estaría más bien relacionada más con la demanda que con la oferta, porque a mayor educación la gente está más, o sea, tiene más habilidades y es más productiva, lo cual aumenta el valor del producto marginal. Entonces Ah, afecta ok. el Entonces es del otro lado que la sí, mueve. sí, 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 sí. La oferta tiene que ver más bien con nuestra disposición a salir al mercado laboral. Ahora, si uno se pone muy fino, digamos, uno podría decir, bueno, si la gente no tuviera acceso a educación, probablemente no querría salir al mercado laboral, porque no sentiría que podría o no sentiría que sería bien involucrada o que sería bien recibida en ese mercado laboral, porque nunca fue a la escuela y no tiene, digamos, habilidades que poner en marcha. Y eso afectaría la oferta también, pero bajo condiciones normales y el ejercicio, por ejemplo, dice, la gente va más a la universidad y se cualifica más, la respuesta va por la demanda más que por la oferta. O sea, puede que, no sé, puede que afecte las dos, pero teóricamente, bajo los supuestos que estamos haciendo, afecta la demanda. ¿Sí? Porque tiene que ver con la productividad. Todo lo que tenga que ver con la productividad de las personas afecta la demanda de trabajo, no la oferta. Que la oferta tiene que ver con esto, cambios de gustos, con oportunidades que tenga la gente en otros mercados. Por ejemplo, el mercado laboral de economistas es diferente del mercado laboral de, no sé, administradores de empresas. Y si empiezan a subir los salarios en el mercado de administradores de empresas y dan oportunidades para economistas, muchos de aquí se van a ir para allá, ¿verdad? Entonces la curva de oferta se reduciría, pero tiene que ver más con la disposición que tiene la gente a trabajar en este mercado. Por cuestiones culturales, por cuestiones de regulación, por cuestiones de que en otros mercados les están ofreciendo más, entonces se los van. O el mercado laboral costarricense tiene cierta cantidad de gente, pero si Panamá empieza a subir sus salarios y abrir sus fronteras y a decir, cualquier persona que pase más de 10 días en Panamá, le vamos a dar nacionalidad panameña y le vamos a dar trabajo con salarios 3 veces mayores que los de Costa Rica, mucha gente se va a ir para Panamá. Otra gente va a decir, uy, no, qué calor ciudad de Panamá, no me voy para allá. Pero mucha gente se va a ir, ¿verdad? Y eso hace que la curva de oferta, o sea, el mismo salario costarricense, menos o más gente trabajen. La inmigración, obviamente, como ya les había dicho antes, afecta, porque es más gente que está aquí trabajando. ¿Sí? Todo lo cual nos lleva a nuestro hermoso equilibrio, ¿sí? Donde el salario que hace que la cantidad demandada de trabajadores sea igual a la cantidad ofrecida, ese es el equilibrio. Entonces, aquí el análisis va a ser, ya sabiendo de dónde vienen esas curvas, el análisis del mercado es el mismo que antes. Si la demanda se desplaza a la derecha, bueno, entonces el salario va a subir y hay más trabajo contratado. Si viene mucha gente y la curva de oferta se desplaza a la derecha, entonces van a contratar más personas, pero a un salario menor, porque esas personas adicionales no necesariamente son más productivas, entonces tiran esos salarios para abajo, etcétera. O sea, el análisis tiene como su propio lenguaje, tiene sus propios conceptos, porque no estamos hablando de bienes, o sea, la oferta aquí no va a cambiar porque hay más productividad, entonces se pueden producir más piñas con el mismo costo, no, no es eso, es que vienen inmigrantes, entonces es como una situación diferente, el mercado se analiza diferente, pero las curvas se mueven y una vez que ustedes mueven las curvas, el análisis es el mismo. Si la demanda se mueve para abajo, bueno, el precio de este mercado, porque el salario es un precio, el salario va a bajar y se va a contratar menos gente. Y a partir de ahí, pues uno va elaborando las razones, ¿no? Hagamos el ejercicio. Se los hago para ver cómo estamos con ver qué es lo que cambia. Estamos analizando el mercado doméstico de trabajadores en la industria textil. Entonces vamos a ver qué pasa con este equilibrio cuando A, la generación de baby boomers que trabajan en la industria textil se pensiona. Esta generación trabaja en esta industria y se pensiona. Alguien que me diga qué pasa acá. La oferta baja. Ok, la oferta se mueve hacia la izquierda porque al mismo salario hay menos gente que quiere trabajar. ¿Por qué? Porque se fue en una pensión. ¿Y qué va a pasar con el equilibrio? Bueno, aquí se puede, voy a dibujar en naranja.
baja la... Ay, perdón, la demanda es la oferta. Perdón, lo lamento. La oferta se mueve hacia la izquierda porque al mismo salario hay menos personas que quieren trabajar. Entonces, las empresas, ¿cómo cubren este exceso de demanda? Bueno, ofrecen mayores salarios para contratar más gente. Y el salario va a subir y se contrata al final menos gente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa. Todo bien. Segundo, las preferencias de los compradores de textiles se desplazaron hacia los textiles importados. Entonces, la gente ya no compra tantos textiles como antes, porque tantos textiles costarricenses. Ese es el mercado de bienes, ¿verdad? Ojo al dato. Sino que compran textiles de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí habría que hacer el análisis en los dos mercados, ¿verdad? O sea, está el mercado de textiles costarricenses, el mercado de bienes y servicios. Y por otro lado tenemos el mercado de insumos, de trabajo. ¿Qué pasa en el mercado de bienes y servicios? Si las preferencias de los compradores se desplazan. Y que la demanda disminuye. Que la demanda disminuye al mismo precio, se demanda menos textiles costarricenses porque hay otros más baratos en Panamá. Entonces, se van a vender menos textiles y a un precio menor. Vean que el precio es más bajo. Si el precio baja, ¿qué pasa en este mercado? La demanda también, porque cada trabajador genera menos ganancias porque le ingresa menos a la empresa. Exacto. Entonces acá la demanda se reduce, con lo cual baja el precio. Y aquí, como baja el precio, baja el valor del producto marginal, que tiene que ver también con la demanda. Entonces, o sea, como vamos a producir menos, demandamos menos trabajo. Contratamos menos gente a un salario menor. Entonces el salario también va a bajar. Y se contrata menos. Entonces vean que aquí hay que hacer el doble análisis. Porque es algo que pasa en bienes y servicios, que está, como ya les dije, está relacionado con el mercado de futures. Y luego, el progreso tecnológico incrementa la productividad en la industria textil. ¿Qué pasa ahí? Aumenta la oferta. Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Si estamos haciendo el análisis doble, o sea, uno podría analizarlo de una vez acá. ¿Qué variable afecta la productividad en el mercado de trabajo? ¿La oferta o la demanda? La oferta. ¿De trabajo? Ah, bueno, no, la demanda no. La demanda. La demanda porque la demanda, recuerden que la demanda es el valor del producto marginal. O sea, si yo soy más productivo, entonces el valor del producto marginal aumenta. Entonces, nada, aumenta eso. Y voy a contratar más gente a un salario mayor, porque esa gente es más productiva. Eso es un error muy común y lo veo que lo están cometiendo bastante. Es nomás una cuestión como de acostumbrarse. Yo sé que en el mercado de bienes y servicios la productividad cambia la oferta. O sea, yo sé que si en el mercado, o voy a hacerlo acá, en el mercado de bienes y servicios, una mayor productividad implica que los costos de producción son menores, por lo cual la oferta se mueve hacia la derecha. Entonces, al mismo precio se puede producir más porque los costos son menores, pero en el mercado de trabajo funciona al revés. La productividad trata de la demanda, porque la productividad se ve a través de cuántos que la gente puede producir, los trabajadores, y eso está en la demanda de trabajo, entonces al revés. ¿Okay? Ok, eso es. Ahora veamos qué pasa. Bueno, con la primera, esa ya lo habíamos hablado, con la primera hay menos oferta, entonces se contrata menos gente a un salario más alto porque esta gente se pensionó, eso ya lo hemos visto. Con la segunda, se mueve la demanda porque bajó el precio, ¿verdad? Entonces bajó el precio de los textiles, lo cual baja el valor del producto marginal y eso hace que se contrate menos. Ahora, en la tercera, vean que la mayor productividad se relaciona con la demanda de trabajo. ¿Okay? Eso es un cambio que tienen que hacer cuando estamos en estos mercados. La productividad ya no tiene que ver con la oferta, tiene que ver con la demanda en estos mercados porque tiene que ver con el producto marginal del trabajo. Y si hay más productividad, cada persona
recoge más café. Entonces el valor del producto marginal aumenta. Entonces aumenta la cantidad de trabajo y aumenta el salario. Entonces ese sería el ejercicio. Ok, alguien me pregunta, cuando hay desempleo, ¿no se está alcanzando el equilibrio? ¿O eso solo aplica para empresas? Sí, efectivamente un desequilibrio en el mercado de trabajo es desempleo. Es decir, si está, voy a hacerlo acá. Si el salario está, por ejemplo, aquí, W2. Si el salario está ahí, la cantidad ofrecida de trabajo es más que la demandada. O sea, hay más gente que está dispuesta a trabajar que la que se demanda en las empresas. Eso es desempleo. De hecho, hay todavía una discusión sobre si los salarios mínimos crean desempleo, porque un salario mínimo es decir, ustedes no pueden pagar menos de esto. Y si el salario está por encima del equilibrio, entonces eso crea desempleo, porque ese salario mínimo no se contrata a la gente. Es un debate muy grande que se ha tenido desde siempre. Y uno dice, bueno, pero es que la gente, no podemos permitir que la gente se muera de hambre este salario y que no haya ninguna condición laboral digna. O sea, tenemos que obligar a las empresas por lo menos a dar un mínimo de subsistencia, ¿verdad? Hay otra gente que va a decir, no, pero es que si ustedes contratan a la gente este salario menor, eso les da, ese es un argumento que también usó Friedman en su momento, que si ustedes dejan a las personas, por ejemplo, las personas que tienen más desempleo, ustedes permiten que las empresas contraten a las personas jóvenes por un salario miserable, esas personas jóvenes van a conseguir una experiencia que les va a dar unas habilidades que les va a permitir tener salarios más altos en el futuro. Entonces, si ustedes más bien suben el salario, hacen que las personas jóvenes no puedan trabajar tanto, no adquieran esas habilidades y en el futuro no puedan tener esos ingresos mayores. Entonces, les están haciendo un daño cuando suben el salario. Otra gente que va a decir, no, en verdad el aumento del salario no va a cambiar el desempleo, solo hace que las empresas paguen un poco más porque podían pagar un poco más, les da mejor condición de vida a estas personas, incrementa más bien la oferta de trabajo y la cantidad de gente que haya porque incentiva a las personas a trabajar y no va a haber ningún problema. De hecho, los que ganaron el Nobel de Economía el año pasado, uno es Cart, que hizo un paper muy famoso sobre efectos del salario mínimo en el mercado laboral de Pensilvania y de Nueva Jersey, porque en un estado aumentó el salario mínimo y en la otra no. Y los dos son estados bastante parecidos y son colindantes, Pensilvania y Nueva Jersey. Entonces, donde aumentó el salario se vio que no hubo ningún cambio con respecto a la empleabilidad. Sí, o sea, no hubo desempleo por el aumento del salario mínimo. Es una discusión muy interesante y de muy larga data que se tiene en economía. Entonces, sí, completamente. Cuando esto está en desequilibrio, podemos hablar de desempleo. Y se analiza a través de este modelo también. Pero bueno, siguiendo con otro. Ya que están las respuestas, puede haber un caso en el que haya lo que se llama un monopsonio. Un monopsonio es el contrario. Vean que aquí hay muchas cosas que están al revés. Un monopsonio, así como el monopolio es una sola empresa que ofrece bienes, el monopsonio es una sola empresa que demanda trabajo. Y ponele que Amazon sea la única empresa que contrate jóvenes, por ejemplo. Sea la única, que no lo es, mucha gente vaya, pero no es la única. Si eso pasa, decimos que Amazon es un monopsonio en el mercado de trabajo de jóvenes, por ejemplo, porque va a tener poder en el sentido de que si ustedes no van a trabajar a Amazon, no tienen ningún otro lugar a donde ir y eso le da poder de mercado, le da poder para pagar salarios más bajos y que si ustedes no trabajan ahí, pues se jodan, ¿verdad? O un pueblo pequeño con un gran empleador, tipo una planta nuclear en un pueblito alemán. Entonces todo el mundo trabaja en la planta nuclear. O bueno, no nos vayamos bueno, no es tan lejos, pero vámonos más lejos, mejor dicho. Pripyat, la comunidad donde estaba la planta nuclear de Chernóbil, era un pueblo hecho para la gente que trabajaba en la planta de Chernóbil, por ejemplo. Entonces ahí podríamos decir que la planta de Chernóbil hacía de monopsonio. O sea, la gente que vivía ahí vivía porque la gente del pueblo, de todo Pripyat, iba a trabajar a la planta nuclear. Bueno, casi todo el mundo, digamos, era por muchísimo la principal actividad económica. Entonces esa planta funcionaba como monopsonio y todo el mundo trabajaba para la planta. Y cuando la planta, bueno, fue un desastre nuclear, pero si la planta simplemente hubiera cerrado, probablemente hubieran tenido que movilizar a toda la gente también.
no en las condiciones en las que lo hicieron. Joel, decime. Profe, entonces el monopsonio iría de la mano con el monopolio. No podría estar cruzado con un mercado competitivo. No, cuando hay un monopsonio, ya el mercado no es competitivo, porque solo hay una empresa que contrata. Entonces ya ahí no es competitivo. Para un mercado competitivo necesitamos las dos, necesitamos que mucha gente compre y mucha gente venda, ¿verdad? Ya, aquí estamos cambiando el supuesto. Cuando hay un mercado y un comprador, entonces las empresas, la empresa, digamos, que va a contratar a esta gente, va a ver que tiene un poder para pagarles menos, porque si no, igual no tienen a dónde irse, y contratar menos también. Y así va a ganar más, ¿verdad? Porque va a contratar a aquella gente que es más productiva, la va a contratar a un salario menor del que tendría que recibir, y con eso va a ganar más plata. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando hay un monopsonio, así como cuando hay un monopolio, la actividad económica va a estar por debajo del socialmente óptimo, o sea, contratamos menos de lo que deberíamos contratar en equilibrio y eso genera una pérdida de peso muerto. Luego creo que lo vamos a analizar más a fondo y ustedes van a ver esto muchas veces, sobre todo en microeconomía, micro 1 y en micro 2, ya con las curvas y todo y a derivarlo y tal. Ya cuando aprendan, cuando vean la clase de cálculo, van a ver que muchas cosas se les van a simplificar, otras se les van a complicar, pero van a empezar a poder ver las cosas con bastante más profundidad. Eh, entonces sí, o sea, es un análisis muy parecido al del monopolio, pero al revés. O sea, en vez de que haya una sola empresa que ofrezca el bien, lo cual le da poder de mercado para vender menos a un precio mayor, aquí es al revés. Aquí tenemos una sola empresa que contrata, demanda trabajo, lo cual le da un poder para contratar menos gente y pagarles menos y así aumentar su ganancia. Ok. Ok, entonces, otros factores de producción que tenemos. Hemos hablado mucho de trabajo, pero bueno, también hay tierra y también hay capital, ¿verdad? En el caso de la tierra y del capital hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el precio de compra y otra cosa es el precio de la renta. La compra es lo que tengo que pagar yo por el tractor, lo que tengo que pagar yo para tener la tierra indefinidamente, o sea, la compra de la cosa. Y hay otra, que es el que más nos va a interesar, que es la renta del capital. Por ejemplo, si yo quiero producir bananos en una finca, probablemente yo tenga que alquilar esa finca. Alguien pagó por ella, alguien la tiene. No es mía, entonces yo la rento, yo la alquilo. Yo le digo a Juan, el agricultor, Juan, yo sé que esta finca es suya, déjeme por favor producir café aquí. Entonces Juan me va a poner un precio. Y esa tierra va a ser un factor de producción para mí, entonces va a representar un costo. ¿Qué representa un costo? La renta del capital, que es un ingreso que le va a dar a Juan por esa tierra que tiene, por esa tierra que compró. Entonces, la compra es la compra y la renta es el alquiler. Siempre esa es la diferencia. ¿Ok? El salario es el precio de renta del trabajo. Ustedes lo pueden pensar como un alquiler. O sea, ustedes me contratan a mí 10 horas al día para que yo esté en su empresa recogiendo café, por ejemplo. Eso es alquilar mi tiempo de trabajo. Ya si uno se pone un poco más fino y más filosófico, eso es como comprar mi vida, pero bueno, eso es otro tema. El cuestión es que el trabajo es una renta. A ustedes le están alquilando el tiempo, no para siempre, porque no son esclavos técnicamente. Uno puede decir que uno es esclavo del capitalismo, pero eso es otro tema también. Es una renta, o sea, es un alquiler que uno ejerce día a día, ¿verdad? Y por lo cual, pues hay que pagar un salario. Diego, decime. Profe, y en el caso de que rentara maquinaria, ¿todavía sería precio de renta? O, Uno puede rentar maquinaria también, sí, sí, como yo tengo el tractor, pero te lo rento y tenés que pagarme un costo por eso. Sí, también se rentan bienes de capital o máquinas o no sé, destiladoras, etcétera. Sí, se alquila, sí se alquila. ¿Alguien más tenía alguna duda? Y no vi quién era. O ya no. No vi quién era, perdón. No me parecía aquí, pero me pareció una manita levantada. Bueno, supongo que respondí la pregunta porque la bajó. Si no me decís, seas quien seas. Ok, pero sí, sí, sí. Los bienes de capital, como las máquinas, así normal, también tienen una renta, también se pueden rentar. Sí, sin problema.
Cuando ustedes alquilan un apartamento, bueno, eso también se puede decir como un bien de capital en la medida en la que ustedes usen el apartamento para, o sea, digamos que son psicólogos y usan el apartamento para dar citas. Bueno, un insumo para dar esas citas va a ser el apartamento, va a ser el espacio físico, y ustedes lo rentan. ¿Ok? O lo pueden comprar, pero son dos cosas distintas. ¿Verdad? Y la determinación de esos precios de renta, el alquiler de los edificios, el alquiler de los apartamentos, el alquiler de la tierra, el alquiler de las máquinas, todo va a tener que ver también con una determinación de precios muy parecida o igual que el de la tierra. O sea, ese capital tiene un producto marginal, hay un valor del producto marginal que me dan esas máquinas o esa tierra. eh, Va a haber una oferta de esas tierras y vamos a encontrar un equilibrio donde el salario, que ya no es salario, aquí es el precio de renta, sea igual al valor del producto marginal de ese capital. Por ejemplo, de lo que produce ese tractor para mí, que es la diferencia entre cuánto recojo café yo sin el tractor y cuánto recojo yo con el tractor. ¿Verdad? Entonces, nada, hay un mercado para cada una, ¿verdad? Podemos sacar el precio de la renta tomando en cuenta el valor del producto marginal de la tierra, o sea, cuánto produzco yo con la tierra con respecto a sin la tierra. Eh, y el capital también, ¿no? O sea, cuánto me produce cada una de ellas y eso vemos cuál es el valor, lo comparamos con el precio de renta y eso se determina en ese mercado. ¿Okay? En cualquier caso, vamos a buscar que el precio de renta o el salario, que es una renta de trabajo, sea igual al valor del producto marginal, ¿verdad? Cuando uno compra una unidad de capital, puede generar un flujo de ingresos. Por ejemplo, yo compro una casa y la puedo alquilar como Airbnb para que la gente venga y genere un flujo de ingresos. Yo compro una finca y la alquilo para que la gente recoja café. Eso me genera un flujo. ¿Ven? Así es como funciona. Entonces, por tanto, el precio de compra, a diferencia del precio de renta, el precio de compra va a depender de ese flujo de productividades, no solo del presente, sino con respecto a los periodos futuros y cuánto me va a dar eso en el futuro para equilibrar ese precio. Como lo hemos visto antes, sería algo así como ver el valor presente de esa tierra, como todos los flujos que tengo de aquí a 70 años, los traigo a valor presente y veo cuánto vale, cuánto es el costo, con lo cual yo puedo decidir si lo compro o no. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo pasado. ¿Sí? Otra cosa, esos factores, eso ya lo hemos visto también, esos factores se relacionan entre sí. Es decir, si ustedes tienen un tractor, ese tractor aumenta la productividad de los trabajadores, ¿verdad? Se relacionan entre sí, la productividad de cada uno se relaciona con los otros, no son independientes. Cuando ustedes tienen bienes de capital, normalmente el producto marginal del trabajo aumenta. Cuando ustedes tienen más capital, el producto marginal de ese capital se reduce también, así como asumimos que entre más gente haya trabajando se estorban, también vamos a asumir que entre más tractores haya se estorban también. Cada tractor produce menos que el anterior, ¿verdad? Vamos a asumir eso con todo. Entonces, eso va a hacer que haya un punto en el cual no sea rentable rentar más tractores. ¿Okay? Y entre más capital tengamos, más tractores, bueno, la productividad marginal del trabajo va a aumentar. Y con lo cual puedo trabajar al mismo salario, puedo contratar más personas para que operen esos tractores. ¿Sí? Todo esto que hemos hablado le vamos a llamar la teoría neoclásica de la distribución del ingreso. ¿Okay? ¿Qué supuestos tiene o qué condiciones establece? Bueno, uno, los precios van a estar determinados por oferta y demanda. Muy raro. Cada factor va a ser remunerado de acuerdo con su producto marginal. Eso es muy importante. Muy importante. A ustedes le pagan a la gente de acuerdo con lo que produzca. ¿Sí? Y tercero, esa va a ser la teoría predominante. ¿Okay? Y con eso podemos analizar muchas cosas sobre el mercado laboral, sobre el trabajo, sobre el mercado de la tierra. Si queremos explicar por qué la renta en ciertas ciudades europeas está tan cara, de manera tal que en los centros de esas ciudades, las ventanitas que ustedes ven, digamos, de los edificios están llenos de Airbnb y en verdad nadie vive ahí. Bueno, porque son tan caras. Bueno, tiene que ver con oferta y demanda. En el términos de la renta del capital y cómo, bueno, el flujo de personas también que entran a esas ciudades, bueno, buscan más apartamentos, entonces elevan los precios, ¿verdad? Y todo se puede analizar con ese modelo. ¿Ok? El precio va a pues balancear esa oferta y demanda y los factores se van a utilizar de manera conjunta, los
tractores, con las máquinas, con la gente, y todo se va a afectar entre sí. ¿Ok? Asimismo, la distribución del ingreso va a estar determinada por este mercado de factores, si a quién le pago más, a quién le pago menos, y eso va a tener un efecto también sobre la desigualdad. Como ya hemos visto, y lo que más analizamos acá ha sido el trabajo, pero bueno, también se puede extrapolar a la tierra del capital, que son los tres factores, digamos, más relevantes a los que ustedes se van a enfrentar. Y que la oferta de trabajo, eso es como un resumen de varias cosas, y la oferta de trabajo surge esa disyuntiva entre que quiero consumir más y el ocio. Y como el salario sube, el costo de oportunidad de ese ocio aumenta, con lo cual yo quiero ver menos televisión y ponerme a trabajar. Y bueno, eso sería. ¿Hay alguna duda, hay algún comentario sobre algo del modelo que no haya quedado claro? O así, mientras tomo más agua. Profe, la presentación ya está en mediación. Ujú. Ya la habilité. Ok, gracias. Voy a dejar de grabar.